Bienvenidos entonces a este webinar de hoy. El tema que vamos a conversar es acerca de músculo, metabolismo y longevidad. Mi nombre es Diana Granados. Yo trabajo para BTL en las oficinas centrales en Praga. Entonces, primeramente quiero hacer una introducción, ¿verdad? Para que conversemos un poco sobre el tema de hoy. Primeramente, dejar claro y recargar que M-School como marca, ¿verdad? Ha tenido pues bastante popularidad en los últimos años, convirtiéndose así en la tecnología prácticamente número uno en body sculpting en el mercado. Alrededor de 7,000 unidades, y se puede decir que un poquito más de 7,000 unidades se han vendido globalmente de la marca M-School o M-School Neo. Más de 4 millones de tratamientos se han realizado a nivel global y pues obviamente los estudios que nos respaldan que han sido más de 40. Ustedes saben que la tendencia ahora, más allá de la estética, no es solo verse bien, sino sentirse bien. Entonces la tendencia ya no es quiero reducir, me veo con cuadritos, sí, perfecto, ¿verdad? Pero ¿qué tan funcional soy? ¿Cómo me siento bien? Entonces de eso vamos a hablar el tema hoy. Sabemos que conforme envejecemos vamos a tener pérdida de músculo, ¿verdad? Que a medida que avanzamos, ahora la pirámide está invertida, son muchísimo las personas que son mayores y muchísimo menos los que somos un poco más menores, ¿verdad? Entonces, M-School pues viene a ayudarnos en todo eso. Les comento que de parte de oficinas centrales de BTL Industries, para nosotros es siempre pues un placer contar con todos ustedes, sean clientes de nosotros y que tienen nuestros equipos. Sepan que esto es solo el principio. M-School y M-School Neo, la marca, trae muchísimas cosas más. De hecho, les puedo adelantar un poco y podemos decir que vamos a estar hablando mucho de la parte funcional, este bienestar funcional que tanto se habla. Nos estamos adaptando, la tecnología se está adaptando. Entonces, por ahí les puedo comentar que hay unos protocolos nuevos que vienen, unas cosas nuevas que vienen, pero siempre sobre esta misma línea, ¿verdad? Sobre este tratamiento o esta visión hacia la longevidad. Entonces, ya no es solo acerca de que vivamos más tiempo, ¿verdad? Es acerca de mantenernos activos, mantenernos fuertes, independientes, un buen envejecimiento, ¿ok? Parte de nuestros speakers hoy que vamos a tener, tenemos 4 médicos que nos acompañan el día de hoy. Primeramente, la doctora Valeria López, médica estética y nutricionista de Argentina, va a ser nuestra primera speaker. Luego vamos a tener a la doctora Estela Lorenzo, ginecóloga de España. Doctora Romina Gogorza, médica estética de España y Argentina. Y finalizamos con el doctor Omar Orsini, cirujano plástico en Venezuela. Entonces, para tener pues una idea y diferentes perspectivas. Les recuerdo que esta semana estamos celebrando el M-School Week, entonces esta es una semana donde se promueven los tratamientos, se promueve la educación acerca de estos dispositivos. Entonces, solo para recordarles y bienvenida, doctora Valeria López. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que del otro lado es más tarde todavía. Bueno, es un gusto para mí estar acá y yo voy a tratar de hoy llevar conceptualmente la importancia que tiene la masa muscular y de los cual la tecnología que nos acompaña como M-School Neo, único en el mundo, en su género y en su funcionalidad, nos va a favorecer para evitar tener enfermedades metabólicas. Entonces, sabemos que el músculo y la nutrición van de la mano, como así también la actividad física. ¿Y por qué no hoy podríamos hablar de este tipo de tecnología que nos va a ayudar en todos los casos y sobre todo en casos mucho más puntuales donde no puedan realizar la actividad física? Pero para eso quiero hablarles un poquito del músculo. El músculo esquelético contribuye el 30% del gasto metabólico de reposo, o sea, que una persona por pesar 70 kilos, el 30% de su gasto está dado por el músculo. Cuanto más músculo tengamos, más gasto metabólico de reposo vamos a producir. Pero además tenemos
alrededor de 600 músculos en el cuerpo, desde pequeños a grandes músculos, y son estos grandes músculos los que van a hacer la diferencia a la hora de la funcionalidad del mismo. Y hablando de la función del músculo, sabemos que las funciones son, además de la locomoción, la postura, la generación del calor, la homeostasis metabólica. Y esta homeostasis metabólica se produce por la producción de mioquinas. Estas sustancias químicas que produce el músculo hacen que hoy en la actualidad al músculo o a la masa muscular o al sistema muscular en general se lo conozca como o se lo considere como un órgano endocrino en sí. Y ya estamos hablando de otras ligas a nivel biológico. Estas mioquinas, que son nada más ni nada menos que 3.000 aproximadamente, son las que nos van a permitir que haya comunicación con los otros tejidos y que permitan actuar. Entonces, cuando más masa muscular voy a tener, más mioquinas se van a generar, dándonos estas las bases moleculares que van a conectar toda la actividad física, la actividad muscular con la prevención de enfermedades. Muy bien. Una de las más importantes y la primera en ser descrita es la interleuquina 6. Y la interleuquina 6, que ya la hemos escuchado hablar desde chiquitos en la facultad, tiene una fuerte relación con el ejercicio físico y interviene en un montón de procesos inflamatorios y antiinflamatorios del organismo. Fíjense que durante el ejercicio aumenta 100 veces en el plasma. Obviamente que hay unas isoformas musculares que van a causar estos efectos antiinflamatorios. Y esa interleuquina 6, a través de la vía del AMP cíclico, va a activar la lipólisis, va a tener efectos antiinflamatorios modulando otras interleuquinas y va a ser un insulino sensibilizante, aumentando también muchas veces la lipólisis y produciendo en el cerebro una disminución de la ingesta después del ejercicio físico. Miren, ya nada más que una de las 3.000 ya nos está marcando un impacto. ¿Y esto a qué se debe? A mayor masa muscular, mayor producción de interleuquina 6. Por otra parte, estas mioquinas van a actuar aumentando la mineralización ósea, protegiéndonos del cáncer de mama a las mujeres. Es como ya bien dije, como es un insulino sensibilizante, la interleuquina 6 y las demás, van a actuar como antidiabéticos, van a aumentar la saciedad, van a disminuir el cáncer del colon y bueno, y todos los efectos benéficos que pueda tener todas estas mioquinas dentro del sistema endocrino. La interleuquina 15, por ejemplo, produce hipertrofia muscular y disminuye la masa del tejido adiposo, siendo un factor inhibidor de la leucemia y un factor de crecimiento de los fibroblastos. O sea que de alguna manera también van a estimular una mejoría del dérmico. Cuando nosotros entramos en esta enfermedad, que es el sedentarismo, porque pasa a ser una enfermedad, el músculo va a liberar estas mioquinas y va a haber pérdida de masa muscular, entrando en lo que hoy está tan de moda, que es la famosa sarcopenia. Y la sarcopenia se se define como la pérdida de sarcómeros, o sea, de unidades musculares, que van a disminuir toda la capacidad endocrina que tienen estas fibras musculares. Entonces, ¿de qué nos protege la actividad física? De la obesidad, de la depresión, de la ansiedad, del estrés, del cáncer, de la osteoporosis, de la sarcopenia, de la insulinoresistencia, de las enfermedades cardiovasculares. O sea, vemos que tener una buena masa muscular, y hoy está muy en boga, y hay muchos estudios que muestran que es el valor predictivo positivo en la longevidad. O sea, cuanto mejor masa muscular tengamos, mejor va a ser nuestra longevidad, no solo en cantidad, sino también en calidad de vida. Esta pérdida de la masa muscular, que nos va a llevar a la pérdida de la funcionalidad y de la fuerza, es un proceso normal que ocurre cuando envejecemos, o que podríamos decir normal en otras épocas. Hoy ya se habla de que los 50 son la segunda juventud, cuando hace 10 o 15 años atrás decíamos que los 50 eran ya la puerta a la tercera edad. Hoy estamos hablando de la segunda juventud porque cada vez más
se mejora la calidad y el estilo de vida. Entonces, ¿era un proceso normal, entre comillas, cuando envejecíamos? Sí. Hoy la sarcopenia no va a ser un proceso normal si nosotros la evitamos aumentando esta masa muscular. Y para hacer el diagnóstico de sarcopenia tenemos que abarcar 3 puntos: la disminución de la masa, la disminución de la fuerza y la disminución de la actividad física. Y aquí podemos ver claramente en una tomografía cómo se ve esa masa muscular en un paciente de 21 años y en un paciente de 63 años, donde hay infiltración grasa, hay infiltración también de tejido fibroso. Va a hacer que el gasto metabólico se reduzca con todas las consecuencias que ya hablamos. Entonces, obesidad versus desgordez versus músculo, y hoy a todo el mundo está a hacer ejercicios de fuerza para aumentar, para hipertrofiar esa masa muscular que se viene durmiendo y que va disminuyendo con el paso del tiempo. Entonces, tener en cuenta que el tejido muscular es muy importante, ya nos está abriendo una puerta sobre la prevención y el valor predictivo positivo de la buena longevidad. ¿Cómo recuperamos la masa muscular, sobre todo en personas mayores que no han hecho actividad física? Además de incitarlos a hacer actividad física, que es lo más difícil, además de consumir proteína, que son los ladrillos que necesitamos para construir masa muscular, evitando el sedentarismo, durmiendo lo suficiente. Sabemos que el ejercicio de sentadilla es el más importante, de hecho con ese se valora la sarcopenia. Estas pacientes o estos pacientes, no necesariamente de la tercera edad, sino también pacientes de 40, 50 años que no han hecho actividad física y les cuesta ir al empezar el gimnasio porque al no tener masa muscular suficiente, no están como con una buena predisposición para lograr una adherencia al buen hábito de hacer actividad física. Tenemos opciones y métodos complementarios como son Emscal, NIO y Emscal. Estas tecnologías, como ya lo dijo bien Diana, son tecnologías que ya han dado sobradas muestras de la maravilla que pueden hacer, no solamente para el que no ha hecho actividad física, sino para el que la está haciendo, y para tratar esos grandes grupos musculares que son los que más efecto van a tener sobre el metabolismo de los pacientes. Entonces, este mecanismo revolucionario que todos ya sabemos que producen 20.000 contracciones aproximadamente forzadas por sesión, van a actuar no solamente sobre el músculo, multiplicando las miofibrillas, produciendo una hiperplasia y produciendo una hipertrofia de las células musculares, sino que además esa grasa que se va acumulando fibra pericélula, se van a ir destruyendo por el efecto apoptótico que va a producir este mecanismo, como sobre todo la radiofrecuencia que posee Emscal NIO. Muy bien. Entonces sabemos que estas tecnologías HIFEN, 1 más 1 es 3, y todo en medicina estética sabemos que no es una suma, sino es una potenciación, y que el hecho de usar esta tecnología electromagnética junto con la radiofrecuencia vamos a tener efectos potenciados, no solamente porque la radiofrecuencia va a generar disminución de la grasa que estos pacientes también buscan y que las necesitamos en esta zona, sino porque va a aumentar el efecto del electromagnetismo. Este estudio es muy importante. En este estudio que está publicado, se centró principalmente en las células satélites, o sea, las células madres musculares, donde se evaluó que estas células satélites aumentaron un 30% a las 2 semanas de seguimiento, y que las imágenes histológicas, como vamos a ver enseguida, mostraron un aumento de las fibras con una hipertrofia de las mismas, manteniendo la temperatura muscular entre 40 y 41 grados, y los resultados observados son equivalentes a entre 12 y 16 semanas de ejercicio físico programado. Y nosotros sabemos que para lograr los efectos de
de un tratamiento con ejercicio físico, exactamente este es el tiempo, entre 12 a 16 semanas, para empezar a ver los efectos, y solamente se demoran 2 semanas en perder estos efectos logrados. Así que fíjense que todo el esfuerzo que uno hace en un gimnasio con la actividad física, con solo 2 semanas de reposo, se pierde todo lo logrado. Con lo cual, además, es una manera muy importante de pacientes que han estado fuera de circulación por lo que sea, enseñarles la importancia de, teniendo a mano un Emscal Neo o un Emscal, de mantener ese músculo vivo, por decirlo de alguna manera, vivo está, pero digamos fitness, para cuando vuelva al ejercicio físico no le cueste tanto y no vaya a perder esa continuidad que tiene con el mismo. Y aquí podemos ver en este corte histológico cómo las fibras se han hiperplaciado e hipertrofiado a 16, entre 12 y 16 semanas del HIIT de Emscal. Muy bien. Entonces, ¿quiénes se pueden tratar con Emscal Neo? Se pueden tratar absolutamente todos los pacientes, hasta un 35% de masa corporal, o sea, ya entrando 35 ya entra en obesidad grado 3, una obesidad mórbida, o sea, pacientes con sobrepeso, obesidad grado 1 y grado 2, se pueden tratar perfectamente con Emscal Neo, como también aquellos pacientes que son delgados o que no tienen un sobrepeso, pero que sí tienen una deficiencia y una dificultad por el tipo de fibras musculares que han heredado genéticamente de poder generar masa muscular. Bueno, acá les voy a mostrar algunas fotos de antes y después de algunos pacientes. Acá lo ven de perfil, como estas pacientes son con 6 sesiones de tratamiento, que para mí es lo ideal, y después todas estas pacientes siguieron el mantenimiento. Fíjense que no solamente mejora la pared muscular, sino que mejora la postura, mejora el centro de gravedad, dándole mejor curvatura a la columna. Esto es en glúteos, también como hay un aumento de la parte superior de los glúteos, dándole esa proyección que tanto buscan algunas pacientes que vienen a la consulta. Acá podemos ver otra paciente en glúteos, exactamente con el mismo concepto. Un varón con Emscal, fíjense cómo ha cambiado no solamente el volumen de ese abdomen, se han marcado los abdominales y ha disminuido y ha cambiado también la forma de ese abdomen. De ser un abdomen globoso, pasó a ser un abdomen triangular con todos los bloques, como dirían los chicos, marcados del abdomen. Otra paciente, una paciente con posobesa, que había quedado con grasa acumulada en la región centroabdominal. Fíjense después de las sesiones de NIO cómo cambia sustancialmente este abdomen. Hoy la tengo a la misma paciente y les aseguro que pareciera que tuviera 10 kilos menos. Tengo que actualizar estas fotos. Bueno, otro paciente de perfil, fíjense cómo no solamente, como les dije anteriormente, cambia el volumen, sino la forma de ese abdomen y cambia, por supuesto, la postura. Otro paciente más. Acá vemos otra mujer, también con disminución de la grasa abdominal, con cambio incluso en la piel, observándose menos flacidez en la misma. Otra paciente más, otros glúteos más, y es un paciente que también presenta un cambio muy importante. Son pacientes que logran una adherencia y que solo, en el caso de mi clínica, solo consultan para hacer el mantenimiento. Incluso vienen del exterior, hacen mantenimiento y se van, porque obviamente en Argentina los precios todavía son diferentes de Emscal Neo. Otro paciente más. Bueno, entonces acá la idea era no solamente poder, como dijo Diana, poder transmitir el tema de que sabemos que la tecnología esta nos brinda un elemento importante en el tratamiento, sino comunicar y concientizar al paciente de que la masa muscular es muy importante
para prevenir las enfermedades metabólicas y el tan temido síndrome metabólico por todos los beneficios que tienen estos mediadores químicos que presentan las fibras musculares, y cuanto más mejor. Así que el que no a todos les viene bien complementar. De hecho, sabemos que atletas de alto rendimiento usan mezcal-NIO para poder complementar sus entrenamientos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, muy amable. Vamos a dar paso a nuestra siguiente charla por la doctora Estela Lorenzo, ginecóloga de España. Muchas gracias a la doctora Valeria López por su presentación. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, perfecto. Vale. Pues bueno, como bien han explicado, efectivamente, soy la doctora Estela Lorenzo, soy ginecóloga y además mi ámbito profesional en concreto es la pelvis, porque me dedico al dolor pélvico crónico, que no es otra cosa que una disfunción de suelo pélvico. Muchas gracias a BTL por permitirme estar aquí hablando de, pues para mí, un hallazgo muy importante y un recurso muy importante en nuestra clínica. Os voy a hablar del tratamiento Floor to Core. Este es un pequeño esquema de lo que vamos a hablar. En principio vamos a hacer un repaso de la anatomía y de la fisiología del suelo pélvico, no todo el mundo se acuerda. Vamos a hablar también de la relación que tienen el suelo pélvico y el core. Vamos a hablar de sus alteraciones. Vamos a hablar de cómo se pueden combinar las terapias tanto de suelo como de core y, por supuesto, vamos a hablar del uso de terapia IFEM en estos problemas para luego extraer una serie de conclusiones que ya veréis que os van a sorprender y que son muy, muy acertadas y muy útiles de conocer. Bueno, pues en primer lugar, hay que decir que el suelo pélvico, estamos aquí hoy hablando de músculo, bueno, pues el suelo pélvico básicamente es músculo, es una red de músculos, de ligamento y de tejido conectivo que sostiene a los órganos pélvicos. El músculo principal del suelo pélvico es esto que veis aquí, que es el músculo elevador del ano, que tiene 3 fascículos y por detrás tenemos también el músculo coccígeo. Los músculos core son los músculos transverso del abdomen, que es la capa más profunda de nuestro abdomen. En realidad, el transverso del abdomen es nuestra faja natural. El músculo transverso del abdomen es el que nos faja a nosotros. Pero también se componen de los músculos rectos abdominales, de los oblicuos externo-interno y de los multífidos lumbares. Es decir, esto es lo que correspondería a la anatomía. En cuanto a la fisiología, ¿para qué sirve el suelo pélvico? ¿Cuáles son las funciones del suelo pélvico y cuáles son las funciones de la musculatura core? Pues el suelo pélvico, todos sabemos que participa en la continencia, tanto de orina como de heces o de gases, porque es el soporte de nuestros órganos pélvicos, de vejiga, de aparato genital y también del recto. Y, por supuesto, interviene no solo en la continencia, sino en la propia función de micción y de defecación. Es muy importante en cuanto a las relaciones sexuales, en varones también, no solo en mujeres, pero de la tensión del músculo depende, por ejemplo, la capacidad de orgasmo. Da estabilidad a nuestra pelvis, es la que mantiene la pelvis ósea bien armada y influye muchísimo en la presión intraabdominal. En cuanto al core, pues son una serie de grupos musculares que van a intervenir en nuestra estabilidad del hemicuerpo superior, en la postura. Como hemos visto antes, había cambios no solo estéticos, sino había cambios también en la postura y aquí vamos a explicar por qué. Interviene también en nuestro equilibrio. Para poder hacer ejercicio de equilibrio es fundamental tener una estabilidad del tronco y además interviene en la presión intraabdominal. Y aquí lo vamos a ver un poquito más con un esquema, porque podemos decir que hay 4 elementos aquí en liza. Por supuesto, tenemos la musculatura del suelo pélvico. Hemos dicho también que la pared abdominal con sus capas también interviene en toda esta serie de funciones de equilibrio, de postura, de presión intraabdominal, los multífidos lumbares y el cuarto grupo muscular que entra aquí también, que a menudo es olvidado, es el diafragma.
Es decir, que la estabilidad del tronco, la presión intraabdominal, la postura, etcétera, etcétera, va a depender de estos 4 grupos musculares, de tal manera que se establece un círculo relacional como el que veis aquí. Y para que entendáis cómo de sinérgicamente actúan estos músculos, pensad, por ejemplo, que cuando se desencadena un reflejo de estornudo, se va a producir un movimiento del diafragma y de manera refleja se va a contraer el transverso del abdomen y los músculos del suelo pélvico para potenciar la continencia. Es decir, que estos 4 grupos musculares trabajan sinérgicamente en este círculo relacional. Y si alguna de estas cosas se altera, vamos a tener una alteración. Y aquí lo veis, por ejemplo, si tenemos una alteración de la postura corporal, y se ve muy claramente en el esquema, esta es una postura corporal normal, aquí se establece la presión intraabdominal, está correcta, este es el juego correcto de presiones y de equilibrio biomecánico que tiene que haber en el tronco, pero si ocurre pues una alteración en la postura corporal, como tenemos aquí, por ejemplo, una persona con esta tendencia postural, se va a alterar todo porque la presión intraabdominal va a variar. La presión intraabdominal, en lugar de ir hacia adentro, se va a vencer hacia afuera. El estado del suelo pélvico, por supuesto, también, porque la presión intraabdominal va a cambiar la presión que soportan los músculos del suelo pélvico, y esto también va a incidir en la mecánica respiratoria, puesto que el diafragma también se va a colocar de otra manera distinta. Aquí en estos esquemas se aprecia bastante claro cómo son estos 4 grupos musculares una parte de un todo, ¿no? Bueno, pues en concreto en las mujeres hay varios periodos de la vida en los cuales pues toda esta mecánica se ve alterada pues, por condiciones fisiológicas. La primera, por supuesto, es la gestación. En la gestación, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues en el primer trimestre apenas va a haber ningún cambio, en el segundo trimestre empieza a haber algún cambio y en el tercer trimestre los cambios ya son dramáticos. En el sentido de que a medida que aumenta el volumen uterino, el diafragma, el movimiento del diafragma va a estar mucho más restringido. El diafragma no va a tener tanta posibilidad de subir y bajar, su movimiento va a ser mucho más liviano. El útero se va a apoyar en la pared abdominal anterior, con lo cual va a haber muchísima más presión en la pared abdominal anterior y esto va a condicionar en muchos casos una diástasis de rectos. Y, por supuesto, el peso del útero va a incidir sobre la musculatura del suelo pélvico. Y a consecuencia de esto, pues también va a cambiar la postura de nuestra columna lumbar. Es decir, que todo en el embarazo apunta hacia pues, una tendencia a incontinencia, a prolapso de órganos pélvicos, a dolor pélvico por presión sobre los músculos pélvicos, pero no hay que menospreciar tampoco el dolor lumbar. ¿Cuántas embarazadas nos cuentan que tienen dolor lumbar? Y se debe muy probablemente a todo este conglomerado de cambios. Y esto que tenéis aquí, pues son fotos que he sacado de internet, de gente que se va haciendo fotos a lo largo del embarazo para que os fijéis efectivamente cómo van cambiando los planos y cómo va cambiando la postura a medida que va avanzando el embarazo. Bueno, ¿y qué ocurre una vez que se da a luz? Pues ahí viene otro momento también pues un poquito peliagudo para el core y para el suelo pélvico. En primer lugar, una vez que se ha disminuido el volumen uterino, no toda la musculatura va a regresar al mismo tiempo que el músculo uterino, obviamente. Entonces, lo que vamos a tener va a ser una distensión del músculo transverso, que habíamos dicho que es nuestra faja principal. Eso quiere decir que nuestro abdomen va a quedar más vencido. Muy probablemente también, en un porcentaje alto de los casos, va a quedar una diástasis de rectos, que muchas veces es transitoria, pero hay mujeres que no consiguen revertir esta situación. Y por último, obviamente, según lo hemos visto en los cambios en el embarazo, pues la posición del suelo pélvico antes y después de un embarazo va a cambiar, de tal manera que pasamos de tener un suelo pélvico bien tonificado, bien alto, que mantiene los órganos pélvicos en su buena postura, a tener un suelo pélvico mucho más bajo y que modifica la posición y la postura de vejiga, de útero, de recto y los hace más proclive a incontinencia, porque incluso va a ocurrir que esa posición va a favorecer la incontinencia orina o incluso en casos más graves la incontinencia fecal.
Esto también se ha sacado de internet. Esta es la postura que tiene una puérpera. Cambia un poquito, o sea, está un poquito más inclinada hacia adelante. Y esto también modifica bastante la biomecánica de core y de suelo pélvico. Y por último, hay un momento también muy importante en la vida de las mujeres, en el cual también va a cambiar mucho la biomecánica y el suelo pélvico, y es la menopausia. En la menopausia el evento principal que ocurre es un agotamiento ovárico y se produce una caída importante, sobre todo del estrógeno biológicamente más activo, que es el estradiol. De tal manera que, ¿qué ocurre con la caída del estradiol? Pues que va a aumentar la grasa visceral, va a disminuir la densidad ósea, pero también va a disminuir la masa y la fuerza muscular a base de tener menor capacidad de proliferación, de renovación del músculo, porque disminuyen las células satélites que son las que regeneran el músculo. Y hay un aumento también de la inflamación. Bueno, pues estos cambios que ocurren en la menopausia a raíz del descenso del estradiol, algunos autores empiezan a llamarlos obesidad sarcopénica. El aumento de la grasa visceral, obviamente, va a aumentar la presión intraabdominal y eso también va a tener la repercusión que hemos visto que tiene sobre el core. La disminución de la masa muscular va a hacer que el resto de los músculos también vayan a disminuir su volumen y su fuerza, como por ejemplo los músculos lumbares, la postura también va a cambiar, la fuerza de la pared abdominal también va a cambiar y la fuerza del suelo pélvico también va a cambiar. Es decir, que este también es un cambio que muchas mujeres no piensan. Cuando todo el mundo habla de la sarcopenia en la menopausia, está pensando igual en los bíceps o está pensando en los cuádriceps, pero resulta que el core y el suelo pélvico es un músculo igual. Entonces va a sufrir esos cambios y esos cambios tienen las consecuencias que hemos visto en la biomecánica de la postura y de la continencia, por ejemplo. Bueno, y esto pues se observa en muchos estudios de la literatura, como este que os traigo aquí a colación, pero que podría traer muchos más. Se observa esta interrelación entre la pared abdominal y el suelo pélvico, de tal manera que aquí estos autores lo que describen es que las mujeres que tienen diástasis de recto tienen 2,6 veces más probabilidad de tener una disfunción de suelo pélvico que las mujeres sin diástasis de recto. Es decir, que ya la propia diástasis de recto va a aumentar la probabilidad de que el suelo pélvico funcione mal, que es lo que estamos viendo todo el rato, ¿no? Por esa interrelación de esos 4 grupos musculares. Así que, bueno, pues lo lógico, una vez que uno tiene este conocimiento, es pensar que efectivamente hay que ejercitar todo esto. O sea, cuando se intenta mejorar la continencia solo ejercitando el suelo pélvico, pues obviamente vamos a tener resultados parciales. Estamos hipotratando a nuestras pacientes porque muchas veces van a tener también afectación de los otros grupos musculares y problemas debidos a los otros grupos musculares. Y aquí os traigo una serie de artículos, que hay muchísimos, en los cuales esto ya se les ha ocurrido a los fisioterapeutas. Y entonces los fisioterapeutas muchas veces proponen ejercicios core en el embarazo o en el puerperio. Es decir, core no solo de suelo pélvico, sino de suelo pélvico, de musculatura abdominal y de espalda. Y con eso no solo van a mejorar la incontinencia de orina, sino que van a mejorar, por ejemplo, el dolor lumbar indirectamente. Es decir, que esas mujeres que vienen para atender su incontinencia de orina, pues al final globalmente, a través de la mejora en la postura, van a mejorar hasta el dolor de espalda. Bueno, y esto pues ya se le ha ocurrido a más gente, pero bueno, es que resulta que nosotros tenemos en la clínica 2 armas terapéuticas cuya combinación es fenomenal, sobre todo para los problemas de core y suelo pélvico. En nuestra clínica tenemos la tecnología IFEM de EMSELA y la tecnología de IFEM y radiofrecuencia en el EBSCUL Neo. Entonces se nos ha ocurrido aplicarla a nuestras pacientes que tienen disfunciones de suelo pélvico. ¿Por qué? Pues porque ya existe también evidencia, como en este estudio del 2024, de que EMSCULT no solo está disminuyendo la grasa abdominal, sino que está aumentando el grosor muscular tanto del oblicuo externo como del oblicuo interno y del músculo que es muy importante
en nuestro core, que es el transverso. Está aumentando el grosor del músculo transverso medido por resonancia en un 30%. Y esto es muy importante, ¿no?, en la postura, como estamos viendo. Y por otro lado, también tenemos estudios que nos dicen que la silla, MSELA, es muy, muy importante, pues, y es superior por ejemplo, a una intervención clásica, que es la estimulación eléctrica del suelo pélvico. La silla es superior a la estimulación eléctrica del suelo pélvico en cuanto a la mejora de la contracción voluntaria máxima del suelo pélvico y a la duración de esta contracción. Así que nosotros tenemos estos dos grandes dispositivos, pues hemos decidido combinarlo y aquí traemos el caso de una paciente que es una paciente que tiene 3 partos, que está asintomática. Simplemente ella, cuando está haciendo ejercicio, porque hace ejercicio físico 3 sesiones en semana, está notando algo de... no nota lo mismo que antes, es decir, su suelo pélvico no es el mismo. No llega a tener incontinencia, pero sí que nota un cambio diferencial después de los partos. Es una paciente normopesa. Entonces, a esta paciente le hemos hecho un electromiograma antes y después de aplicar MSELA y hemos visto que tanto en el suelo pélvico derecho como en el izquierdo, la contracción máxima voluntaria pasa de 93,09 microvoltios a 137,55 microvoltios en el caso del lado derecho del suelo pélvico, y en el izquierdo pasa de una contracción máxima voluntaria de 86,57 a una contracción máxima de 214,52 microvoltios. Es decir, nosotros estamos comprobando también que la tecnología IFEM sobre el suelo pélvico aumenta muchísimo la contracción. Hacemos un electromiograma igualmente en los músculos rectos del abdomen y efectivamente vemos que tras pasar por EMSCULT Neo, nuestra paciente pasa de una contracción máxima voluntaria de 302,07 a 556,46. Es decir, que obtiene una mejora significativa. Aparte de lo que ella subjetivamente se nota, nosotros somos capaces de medir por electromiografía esta mejora. Y bueno, a modo de conclusión, pues recordar que la postura corporal y la biomecánica abdominal dependen del suelo pélvico, bien, correcto, pero también de la pared abdominal anterior, de los multífidos lumbares y del diafragma. El embarazo, el puerperio y la menopausia en el caso de las mujeres son hitos vitales en los que se van a modificar muchísimo estas condiciones. Y la adición de ejercicios core a la recuperación del suelo pélvico mejora los resultados no solo de incontinencia, sino también mejora el dolor lumbar y la postura. Y recordar que, por supuesto, la tecnología que nos ofrece MSELA y EMSCULT pues son armas muy potentes para mejorar nuestra mecánica wall to floor. Y hasta aquí todo lo que os quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Un placer. Excelente presentación. Solo recordarles que MSELA puede ser también utilizarse como aplicador, o sea, ser como un aplicador extra de EMSCULT y EMSCULT Ligo. Entonces, para dejar eso ahí claro, porque pues, también puede ser un equipo por separado. Vamos a continuar con nuestras presentaciones. Ahora vamos a tener a la doctora Romina Gogorza, que ella igual médico estético con consulta tanto en España como en Argentina. Doctora. Yo soy la doctora Romina Gogorza, soy especialista en medicina estética y también hago mucha remodelación corporal. Y hoy vamos a ver cómo podemos integrar la farmacobiología y la tecnología para obtener resultados superiores en pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, usando los agonistas de GLP-1 combinados con EMSCALMEO y algunos otros dispositivos Energy Based Device. Voy a cubrir 5 puntos: el mecanismo de acción del agonista, qué le pasa al cuerpo cuando vamos adelgazando, cómo actúa el HIFEM con la radiofrecuencia, cuál es esta sinergia clínica y casos reales de mi consulta. Vamos. Ahí está. Bueno, la obesidad realmente ya algo explicó Valeria, que es una enfermedad crónica que sigue siendo poco diagnosticada y también poco tratada. Sabemos que del 100% de las personas que conviven con obesidad, menos del 40% tiene un diagnóstico y de ese 40% menos del 20% recibe un tratamiento basado en la ciencia y menos del 1,3% tiene fármacos prescriptos antiobesidad. Según un estudio transversal hecho en España, aquí estamos, please.
please. Bueno, ahí está. Según un estudio transversal realizado en España en el 2014 y en el 2005, que tenía una N de 6.800 personas, se realizaron mediciones antropométricas y se sacaron conclusiones de que el 39,3% de esta población sufría de sobrepeso y que además el 21,6% de estos pacientes clasificaba como obeso. En general, siempre la narrativa de la obesidad termina echándole la culpa al paciente, ¿no es cierto? Que el paciente no se mueve lo suficiente, que el paciente come demasiado, y le adjudicamos esta responsabilidad, que es una enfermedad, a la falta de voluntad del paciente. Y hoy sabemos que los mecanismos que tiene la obesidad son mucho más complejos y es necesario muchas veces instalar un tratamiento farmacológico para poder cambiar estos hábitos. Y aquí es donde aparecen los GLP-1 miméticos. En este caso vamos a empezar a hablar de la semaglutida. La semaglutida, que muchos conocen como Ozempic, el Wegovy es la marca en realidad de este producto que está comercializado, que es la semaglutida de 2.4 miligramos, que tiene aprobación específica para el tratamiento de la obesidad. El Ozempic es el mismo fármaco, pero tiene la aprobación solo para diabetes. Es un análogo humano del GLP-1 y comparte el 94% de la estructura gracias a una acilación en la cadena C18 y se puede unir a la albúmina durante una semana entera, con lo cual lo hace mucho más cómodo para su aplicación, a diferencia de su predecesor, el Saxenda, que había que aplicarlo una vez por día. ¿Cómo afecta fisiológicamente la relación que tiene el paciente con la comida? En esta gráfica les voy a simplificar un poco las dos caras de este péptido. En azul podemos ver dónde se libera, que es el GLP-1 endógeno, que es en las células L del ilion. Y en magenta vamos a señalar los puntos donde encontramos sus receptores. Entonces, para que entendamos. El GLP-1 nace en la mucosa y del ilion, y su primer blanco local son los receptores en la propia pared intestinal y en las terminaciones vagales. Se libera después de la ingesta, es decir, nosotros comemos, se empieza a liberar el péptido y nos empieza a dar esta señal de basta, suficiente, ya comimos demasiado. Esta señal sube por el nervio vago hasta el tronco encefálico y al hipotálamo, donde estos receptores modulan centros homeostáticos y hedónicos del apetito, nos dan saciedad y nos dan menos antojos. En el estómago hay receptores, en el antro y en el píloro, que van a retrasar el vaciamiento gástrico, aplanando estos picos postprandiales de glucemia. Y en el páncreas, las células beta potencian la liberación de insulina dependiente de glucosa y reducen el glucagón, con lo cual todavía nos da un mayor control de estos picos glucémicos postprandiales. El GLP-1 endógeno, el tema es que tiene una vida corta, una vida media muy cortita, de 1 a 2 minutos, porque es rápidamente degradado por la DPP-4. Por eso que estos fármacos, como la semaglutida o el Wegovy, están diseñados para ser resistentes a esta enzima y tener una vida media muchísimo más larga. Pero para entender el GLP-1 y cómo cambia esta relación con el paciente, necesitamos entender y mirar el cerebro en 3 distintas capas. Nosotros, por un lado, tenemos ahí en turquesa el apetito homeostático, que es el nivel más biológico, el cuerpo que hace, detecta que tiene una necesidad energética y activa el hambre. Es decir, el objetivo es obtener energía para sobrevivir. Cuando tenemos la grelina alta, sentimos el estómago vacío y cuando comemos se van a liberar hormonas de la saciedad, como el GLP-1, el péptido I, la milina, la leptina, etc. Y esto le va a decir a nuestro cerebro, ok, listo, estamos llenos, tenemos que parar de comer. Tanto el GLP-1 endógeno como el farmacológico actúa aumentando una señal de saciedad. Luego tenemos el apetito hedónico, que ahí lo podemos ver en violeta, que este circuito corresponde un poco al comer por placer, al deseo, no a la necesidad. Y este es un mecanismo mediado por la dopamina. Nos motiva a buscar comida sabrosa, hipercalórica, y esto está reforzado por receptores cannabinoides y opioides. Nos hacen sentir placer cuando nosotros comemos, incluso cuando no tenemos hambre. Aquí también actúa el GLP-1 modulando estas áreas de recompensa, como el núcleo accumbens y la amígdala, y reduce la urgencia de comer por impulsos. Es por eso que, claro, muchos pacientes que están en GLP-1 nos dicen, es la primera vez que no estoy todo el día pensando en la comida, que no tengo tanta ansiedad. Y por último tenemos la función ejecutiva, que este es el nivel más alto, es nuestra corteza prefrontal, que es la parte más racional de nuestro cerebro y es el que va a tomar nuestra decisión final. ¿Qué como, cuándo como?
y cuánto como. El problema es que muchas veces perdemos esta fuerza frente a los impulsos del hambre o del placer. Entonces el GLP-1 que hace es liberar a nuestro cerebro de esta lucha constante, ya que reduce las señales del hambre, del apetito homeostático y del apetito hedónico, dejándonos la función cognitiva más libre. Nuestro objetivo final es poder tomar decisiones más, digamos, centradas. ¿Qué pasa cuando el paciente empieza a bajar y cuáles son los efectos que tienen estos análogos del GLP-1 con respecto a la parte, digamos, estética y cómo se relaciona con la estética? Habrán escuchado este término, el Ozempic Face, que esta es una consecuencia de la pérdida rápida de peso y se refiere a la lipoatrofia facial con aumento de lo que es la laxitud de la piel, en general con la pérdida de peso rápida que generan los GLP-1 agonistas. Este término lo acuñó el doctor Paul Frank en el año 2022 y no es un efecto adverso en sí de los análogos, sino que es por el ritmo al cual se pierde la grasa facial. Acá tenemos unos ejemplos en, digamos, artistas de Hollywood, donde en realidad lo que estamos observando es un poco la cadaverización del rostro, especialmente pérdida de la zona de la grasa temporal, el hollow eyes, aparecen todo lo que son arrugas en esta zona tipo del acordeón en las mejillas por pérdida de los sostenes de los paquetes grasos, tanto superficiales como profundos. Pero a nivel corporal podemos observar una situación similar en relación a la pérdida de masa muscular, que es el skinny fat o el metabolically obese normal weight. Este es el otro lado de la báscula. ¿Quién es el skinny fat? Es un paciente que tiene un índice de masa corporal menor a 25, pero con un porcentaje, en el caso de las mujeres, mayor de 30, y en el caso de los varones, mayor de 25, en lo que refiere a la masa grasa. Es decir, son pacientes que se ven delgados, en la balanza les dan bien los índices, pero metabólicamente son personas que parecen que tuvieran obesidad o sobrepeso. Se estima que esta prevalencia es del 15 al 20% de los adultos con normopeso, y se sabe además que esta condición aumenta de 2 a 3 veces el riesgo de insulino de resistencia, de hipertensión y de dislipemias. ¿Qué podemos, esto sería más o menos, si nos hacemos una idea, por ejemplo, un paciente que tiene 90 kilos, nosotros lo llevamos a 75 kilos, pero si de esa pérdida de kilos son 4 o 5 a partir de la masa muscular, no nos sirve de nada, ya que vamos a entregarle a un paciente un cuerpo metabólicamente frágil y que con menos músculo, y menos músculo significa menos gasto calórico basal, más riesgo de generar rebotes, osteoporosis también y un alto índice de recaídas. Por eso es que a nosotros no nos basta que el paciente baje de peso, sino que lo tenemos que acompañar para que esta pérdida de peso sea funcional, sea saludable y sea estética. Por eso es que en la práctica mía yo añado sí o sí a los pacientes GLP-1 la utilización del M-Sculpt Neo, desde en general el primero o el segundo mes. Estas contracciones supramáximas, de las cuales ya sabemos todos, combinadas con radiofrecuencias, van a generar hipertrofia y hiperplasia muscular con una lipólisis localizada. Con lo cual, no solo vamos a bajar báscula, sino que vamos a recomponer al cuerpo en un peso sano, con un músculo protegido, previniendo el estado de flacidez. La radiofrecuencia que a mí me gusta también combinarlo mucho con Exilis. El Exilis Ultra 360 es una radiofrecuencia que a mí me permite seleccionar la profundidad a la cual yo quiero actuar con el calor. Puedo trabajar también grasa, potenciando los efectos del Neo, o puedo irme directamente a piel para trabajar todo lo que es contracción. La radiofrecuencia, en general, lo que va a hacer es aumentar del M-Sculpt Neo la perfusión muscular, que esto ya lo hablamos recién, mejora la oxigenización, aporte de nutrientes, mejora la extensibilidad, el calor me va a mejorar la extensibilidad del sarcolema, lo que me va a permitir que las contracciones sean más eficientes. Y además, lo que es más interesante es que este calentamiento sinérgico que tiene el Neo me va a facilitar la eliminación de los metabolitos y acelerar la reparación muscular después del esfuerzo inducido por la máquina. Específicamente, ¿cuáles son los niveles de acción a los cuales yo voy a ir trabajando? A ver, una pérdida rápida, digamos, de la grasa subcutánea, especialmente donde se ve en zonas de abdomen, en los muslos y en los brazos, me va a provocar un vaciamiento adipositario, que se va a traducir en lo que es una flacidez y una pérdida de colágeno. Con lo cual voy a trabajar con el Exilis Ultra 360, con calentamientos dérmicos constantes para aumentar el colágeno de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y la elastina. El ultrasonido focal tiene un efecto también que me ayuda a que este calentamiento sea homogéneo y favorece también el aumento, digamos, de la retractibilidad de los septos fibrosos, mejorando la firmeza.
Pero ¿qué pasa? Hay pacientes que todavía el vaciamiento es más intenso, sobre todo en la zona de brazos y glúteos, donde muchas veces me gusta combinar con inductores del colágeno, como el poliláctico o la hidroxiapatita cálcica, que me permite redensificar y reestructurar la piel desde adentro. También a veces sumamos polinucleótidos o ácidos hialurónicos no reticulados, que me darán un boost de hidratación y un aumento en la densidad dérmica. Y finalmente, lo más importante de todo, porque siempre lo pienso en 3 capas, es la preservación de la masa muscular. Sabemos que estos pacientes pueden llegar a perder hasta un 20 o un 30% de su masa muscular del total de los kilos bajados si no intervenimos activamente. Y con esto nos exponemos nosotros a dejar un paciente con una sarcopenia funcional, con una menor tasa metabólica y ese clásico aspecto que les mencionaba recién del skinny fat. Por eso trabajo con el neo, combinando HIFEM con radiofrecuencia para estimular directamente al músculo, con lo cual este abordaje no solamente va a ser estético, sino que va a ser funcional en estas 3 capas. ¿Y cómo es el protocolo sugerido que en general aplico a los pacientes? Que obviamente esto tiene que ser personalizado y tenemos que mirar a cada uno de ellos en particular, pero lo que empezamos es, cuando vamos a iniciar ya y decidimos que vamos a iniciar con los análogos, lo que vamos a hacer es una analítica muy importante de base y una evaluación de la composición corporal con bioimpedanciometría. Si tenemos fotografías en 3D nos sirven y si no, clásica fotografía 2D, interconsulta con nutricionista y una amplia historia clínica. Tenemos que detectar contraindicaciones para la utilización de los análogos. Ya a partir del primer mes empezamos con dosis tituladas de los análogos e iniciamos sesiones semanales de M-Sculpt Neo. ¿Dónde vamos a empezar? Si el paciente puede realizarse varias zonas, mejor. Si no, vamos a priorizar la zona de piernas, zona de lo que serían muslos y glúteos. Ya ahí empezamos una sesión por semana, un plan de 6 a 8 sesiones. Luego avanzamos hacia exilis para las áreas de mayor flacidez, como pueden ser los brazos, cara interna de muslos, abdomen bajo o glúteos. Perdón. A eso del 6º mes, nosotros mientras seguimos con los análogos y vamos subiendo dosis, vamos a instalar una sesión de bioestimulación dérmica en caso que sea necesario y siempre vamos a seguir repitiendo las bioimpedanciometrías con la evaluación de lo que es porcentaje de músculo y de grasa corporal. ¿Y qué pasa? Una vez terminado el protocolo de M-Sculpt, le sugiero al paciente que realice un mantenimiento. Suelo esperar de 1 a 2 meses y le pido al paciente que haga una sesión cada 20 días o una sesión mensual de M-Sculpt Neo y exilis en la misma sesión para sostener resultados. Siempre, siempre, siempre instalando hábitos alimenticios saludables y deporte de fuerza complementario por su cuenta. Ahora les quiero mostrar algunos casos de before and after que tengo yo de pacientes que tengo en tránsito con estudios con análogos de GLP-1. La primer paciente es una paciente femenina de 48 años que vino a la consulta. Es la clínica, recién cuando la doctora presentó su presentación de gineco, es el típico abdomen abultado que decía recién la doctora, el cambio de la posición, y lo que estamos haciendo acá es reforzando esa pared abdominal, esa cincha abdominal, ayudando a disminuir la grasa visceral de 2 maneras, con el fármaco y con el M-Sculpt Neo. Esta paciente realizó Neo y exilis desde el primer día en la misma sesión. Terminado el Neo, pasaba a un exilis en un protocolo de reducción de grasa localizada. Luego tengo un paciente masculino que también comenzamos de la misma manera, comenzamos con los análogos. Ya en esta primera etapa solamente estábamos trabajando con M-Sculpt, no trabajamos con otro tratamiento. Y luego sumamos el exilis, seguimos con el M-Sculpt Neo de mantenimiento cada 20 días y hicimos unos inductores del colágeno. Y este fue la evolución del paciente, siguió bajando de peso, siguió mejorando su composición corporal, la definición que logramos con solamente la utilización del M-Sculpt, porque este paciente no va al gimnasio. Y por último, una paciente mucho más añosa, de 60 años, con un abdomen mucho más abultado, un síndrome metabólico instalado, mejoró todos sus parámetros con los análogos del GLP-1 y vemos cómo comenzó una reducción, que en este caso obviamente hay un colgajo que se notaba un poco más, ya que veníamos de una situación mucho más avanzada,
pero la paciente está muy contenta con los efectos que ha tenido. Y como conclusión les quiero decir que nada, los análogos del GLP-1 revolucionaron el tratamiento de la obesidad y la diabetes, pero claro que el precio de este éxito no puede ser pagado con músculo, ni con flacidez, ni con la pérdida funcional de estos pacientes. Tenemos herramientas que nos sirven a nosotros para poder acompañar a los pacientes y realmente devolverles la salud con, y su funcionalidad y preservar la fuerza a pesar de que nosotros podemos llegar a lograr estas pérdidas de peso importantes. Así que nada, les agradezco por haberme escuchado. Y gracias, Martina. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Para continuar con nuestro último speaker, tenemos entonces al doctor Omar Orsiri, cirujano plástico de Venezuela. Doctor, si puede pasar acá para iniciar la presentación. Hola, ¿me escuchan? Escuchamos. Perfecto, buenísimo. Yo voy a hablar un poquito de lo que significa contar con una herramienta como el MSchool Neo en la consulta de un cirujano plástico en la era de pacientes usando análogos de la GLP-1. Bueno, primero que nada, el auge de estos medicamentos están transformando, pues, obviamente, el manejo del sobrepeso y la obesidad, pero deja unos desafíos importantes para el cirujano plástico, que obviamente es la pérdida de masa muscular. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer desde el punto de vista del cirujano plástico para optimizar nuestros resultados? Entonces ya sabemos que, obviamente, por las brillantes presentaciones anteriores, que el MNIO utiliza una tecnología no invasiva basada en HIFIN y radiofrecuencia, aumenta la masa muscular, reduce la grasa localizada y obviamente es un tratamiento espectacular porque no tiene tiempo de recuperación y los resultados son sumamente satisfactorios. ¿Pero qué sucede? Los medicamentos análogos de la GLP-1, pues obviamente hay una reducción de peso, se reduce grasa, pero se reduce la masa muscular y eso nos conlleva a un paciente que tiene gran flacidez y obviamente pérdida de función. O sea, es un paciente que a la hora de evaluarlo para un tratamiento único de reducción de peso o para una cirugía, vamos a tener un paciente que tiene flacidez muscular. Y eso es un término importantísimo desde el punto de vista funcional, porque no es lo mismo una lipoescultura, por ejemplo, en un paciente con una pared muscular abdominal firme que un paciente con una pared muscular flácida. Entonces, el MSchool Neo es una herramienta excelente para ese problema en particular, porque, por ejemplo, en mi consulta yo puedo identificar esa flacidez muscular, llevar al paciente a un tratamiento como el MSchool Neo y posteriormente hacer una cirugía de contorno corporal y posterior a esa cirugía puedo complementar el resultado con el MSchool Neo. Entonces, el MSchool Neo en la consulta de cirujano plástico se puede utilizar en dos ámbitos. Como tratamiento único, un paciente que viene a mejorar su contorno corporal, pero no quiere ir a quirófano, entonces, bueno, podemos ofrecer el MSchool Neo para, obviamente, reposición de masa muscular, mejor definición del contorno y, obviamente, aumentar la adhesión al tratamiento en el ámbito de la GLP-1, porque obviamente el paciente que está en tratamiento con estos medicamentos va a ver una disminución del peso, pero generalmente ve flacidez, ve posturas inadecuadas, ve flacidez muscular abdominal que probablemente no tenían antes y obviamente esa disminución del peso no conlleva generalmente a una figura esbelta. Entonces, obviamente, el MSchool Neo nos puede ayudar en eso en este ámbito. Pero
es importantísimo también cómo el MSchool Neo nos puede mejorar el resultado de un paciente que va a una cirugía de contorno corporal. ¿Por qué? Porque nos puede mejorar el tono y el volumen muscular antes de ir con voluminización muscular mediante lipoinyección de grasa intramuscular. No es lo mismo hacer ese procedimiento con un músculo flácido, muy delgado, a hacer el procedimiento con un músculo más tonificado y con un 30% más de grosor, porque lo tratamos primero con el MSchool Neo. En el postoperatorio vamos a ver obviamente un paciente con un abdomen más plano, unos glúteos más definidos, unos brazos más definidos, porque teníamos un armazón, teníamos una estructura que es el músculo que va a estar más tonificado, con mayor masa, y eso nos va a ayudar a un mejor resultado. Y en esos pacientes que todavía después de la cirugía piden una mayor definición o un mayor volumen muscular, el MSchool Neo ahí es donde cobra mayor importancia aún, porque nos va a permitir pues definir, aumentar la masa muscular y tonificar más esos músculos, que es el armazón de esa figura esbelta que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un paciente que inició tratamiento con análogos de la GLP-1 2 meses antes de acudir a la consulta, y logramos este tipo de resultados: disminuir volumen, disminuir la grasa intraabdominal aún más, y mejorar el contorno corporal. Un paciente que está sumamente contento con su resultado, un paciente joven, a él se le aplicaron 8 sesiones de MSchool Neo. En este tipo de pacientes a mí me gusta indicarlo una vez a la semana. Puedo variar entre 6 y 8 sesiones para acompañar el tratamiento con los análogos de la GLP-1. Vamos a seguir al siguiente caso. Este es un paciente que el tratamiento no fue en conjunto con los análogos de la GLP-1. Fue un paciente que rebajó 20 kilos con estos medicamentos. Esa es la foto. Su resultado después de esos 20 kilos fue la foto, es los fotos de la izquierda, y aplicamos MSchool Neo posteriormente. 8 sesiones, una vez a la semana, y fíjense cómo reducimos esa circunferencia abdominal, mejoramos la postura, y obviamente es un paciente que está muy, muy complacido con el resultado tanto de la GLP-1 y con el MSchool Neo. Me atrevería a decir que hay una mejoría en la calidad y en la firmeza de la piel, aunque sabemos que el MSchool no es un tratamiento expresamente dirigido para flacidez de piel, pero en este caso en particular hasta el ombligo lo vemos más abierto y marcado por... okay. Disculpen que se cortó un momentico el internet. Ok, sigamos. Mira, este caso es un caso muy bonito, porque es una paciente femenina posparto. Posparto quiero decir 5 meses después de haber dejado la lactancia. Una paciente obviamente con una diástasis abdominal de aproximadamente 4 centímetros. Ella inició tratamientos con GLP-1 2 meses anterior a acudir a mi consulta, y aplicamos el esquema del MSchool Neo, 8 sesiones, una vez a la semana, y fíjense el resultado espectacular. La diástasis se redujo prácticamente en un 80%, vemos una figura mucho más esbelta, un abdomen más plano, y estas son las maravillas que conseguimos con MSchool Neo. Y este es un caso de contorno corporal, una cirugía, una lipoescultura de alta definición con voluminización muscular. Hicimos lipotransferencia en pectorales, bíceps, tríceps, serratos. También hicimos lipotransferencia en los rectos abdominales.
Y fíjense, este es un paciente que en la foto de la izquierda se había sometido a 6 meses con tratamientos con análogos de la GLP-1, un paciente que relativamente se cuidaba, pero no lograba llegar al peso ideal. Llega a mi consulta en ese estado. Hacemos la lipoescultura con la voluminización muscular, que es la foto del medio, pero 2 meses posterior a la cirugía seguía que quería más definición, que los cauchitos de los lados, el pinch test era muy delgado, pero él quería mayor definición. Entonces utilizamos el M-School con la mayor potencia del Hyphen y baja potencia en la radiofrecuencia, porque no tenía prácticamente ya grasa, y este es el resultado. O sea, fíjense lo versátil que es el M-School Neo en el ámbito de la cirugía plástica. No solo te mejora el preoperatorio de un paciente, sino que te puede pulir o mejorar el resultado de una cirugía de contorno corporal. Entonces, bueno, en conclusiones, y me encanta esto porque ahora tenemos más que claro que el M-School Neo permite resultados extraordinarios en combinación con análogos de la GLP-1. Es un tratamiento que integra ciencia, tecnología y, por supuesto, nos permite diseñar esquemas personalizados para cada paciente. Y me permito decir esta frase que me llena de mucha alegría. El futuro del contorno corporal es híbrido, es médico y está aquí. Perfecto, muchas gracias, doctor. Muy amable, excelentes presentaciones. Agradecemos de verdad a todos ustedes que estuvieron acá escuchándonos y a los doctores por darnos estas presentaciones tan interesantes. Vamos a pasar en este momento a las preguntas. Entonces, si me devuelvo a la cajita de preguntas, espero todos los doctores si se me conectan ahorita para que podamos conversar un poco, porque hay varias acá. Primeramente, tal vez a la doctora Estela Lorenzo, que nos hacen acá la consulta. Buenas tardes, ¿cuál sería el protocolo? Sesiones y cada cuánto tiempo para combinar EMSELA y M-School, por favor. Esa es la pregunta que nos hace el doctor Alfredo Osuna. Vale, habitualmente primero hacemos una valoración obviamente ginecológica del suelo pélvico y de la pared abdominal. Depende un poco el número de sesiones respecto a lo que nos encontremos, porque si lo que la paciente quiere es un tratamiento preventivo, pues igual podemos recurrir a menos sesiones. Habitualmente de EMSELA no bajamos nunca de 6 sesiones, 6 sesiones en la silla, incluso trabajando en preventivo. Y M-School utilizamos de media 6 sesiones, lo que pasa que valoramos muy bien si la paciente tiene diástasis o no tiene diástasis, ¿vale? O sea, utilizamos en general menos sesiones tanto de la silla como de M-School cuando las pacientes quieren un tratamiento preventivo, pero nosotros hemos llegado a tratar incluso patología del suelo pélvico, o sea, lesiones obstétricas como la avulsión del elevador o patología de la pared abdominal como la diástasis de rectos, las hemos tratado con muy buenos resultados con la silla y el M-School, y ahí necesitamos más sesiones. En general, solemos hacer entre 4 y 6 sesiones de M-School y 6 sesiones casi siempre de silla, a no ser que necesite más porque tenga una lesión obstétrica de base. Y solemos hacer una sesión de cada cosa por semana, porque en el músculo es muy importante recuperar. Quiero decir, también nos adaptamos un poco a lo que tiene, pues el paciente, o si viene de fuera de Madrid, etcétera, etcétera. Pero en el músculo solemos hacer una sesión por semana para que le dé tiempo a recuperar, para que no fatigarlo en exceso. Hay gente que quiere enseguida quitarse el problema y hacer 3 sesiones en semana, y hay veces que casi es mejor darle su tiempo al músculo a recuperar y volver a entrenarlo en una semana. Solemos hacer eso. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Creo que esta es para la doctora Romina. Nos preguntan, ¿primero trabaja el M-School y terminando el Exilis el mismo día? Hace la pregunta sobre los 2 equipos el mismo día.
Sí, en el caso nuestro, el protocolo que nosotros armamos es en la misma sesión y en el mismo día. Se pone el paciente 30 minutos en EMSCOP con los programas avanzados. Obviamente que esto va a depender de la glicometría que tenga el paciente y la cantidad de grasa que tenga, ¿no? Nosotros queremos el efecto potenciador del calor que genera el exilis, que me da la posibilidad de mandar ese calor a profundidad para generar mayor apoptosis de la grasa, y hemos visto efectos potenciadores realizándolo en el mismo momento. Terminado el EMSCOP, vamos con exilis. Ok, perfecto. Creo que hay otra para la doctora Estela y nos preguntan, ¿las potencias que se utilizan en el EMCELA son siempre las mismas en cada sesión o van en aumento? Vamos a ver, también depende de si hay una lesión obstétrica o no. En general, para mujeres que están bien entrenadas, casi cualquier ejercicio físico mejora la condición del suelo pélvico. Es decir, que hay una diferencia muy grande en el punto de partida entre una mujer que hace entrenamiento de casi cualquier deporte y otra mujer que no. Entonces, las mujeres que tienen un suelo pélvico bien entrenado, pues habitualmente toleran potencias ya grandes desde el inicio. Solemos hacer la primera sesión, solemos ir probando, no solemos empezar al 100%, y vamos probando la tolerancia y cómo contrae. Y si tenemos pacientes que tienen lesiones obstétricas o son pacientes que no suelen entrenar y entonces tienen una musculatura debilitada, solemos empezar más paulatinamente, porque un músculo entrenado siempre responde mejor al entrenamiento y un músculo desentrenado no responde tan bien al entrenamiento. Ok, perfecto. Tengo otra consulta acá que tal vez la doctora Valeria nos puede ayudar. Esta dice, los tratamientos de EMSCOL pueden realizarse cada 22 días y tienen los mismos resultados si se realizan una vez por semana. Bueno, lo ideal es seguir el protocolo de tratamiento, pero no es que se va a perder, porque recordemos que el resultado final nosotros lo evaluamos a los 3 meses, o sea, va a tener resultado, lo va a tener más lentamente, pero lo va a tener al resultado. De hecho, si no, tampoco ofreceríamos un mantenimiento, ¿no? Así que no hay ningún problema, si lo hace, lo va a tener, pero hay que explicarle al paciente que más lentamente, porque hay un proceso fisiológico del organismo que va a ir respondiendo. Pero sí. Ok, muchas gracias. Una pregunta para todos ustedes. ¿Cómo educan al paciente en esta nueva mirada de salud estética, en esta nueva parte que es más dejando de lado pues un poco la parte ya de solamente estética, reducción, sino más de longevidad? ¿Cómo educan ustedes al paciente en esto? Si nos pueden dar su punto de vista. Yo siempre le digo a mis pacientes, mira, el secreto mejor guardado de la longevidad es la masa muscular. Porque es que lo es todo. O sea, sirve para protegerte del síndrome metabólico. Y bueno, todo lo que ustedes brillantemente explicaron, pero adicionalmente, yo siempre les digo, mira, ese es el andamio de todo lo que nosotros vamos a hacer. Si tu masa muscular es pobre, vas a tener flacidez de tu preabdominal, vas a tener glúteos flácidos, caídos, no vas a tener unos brazos definidos, porque por más que yo haga tecnología de retracción de piel, por más que yo haga cirugías de excisión de piel, si no tienes una masa muscular adecuada, no vas a tener un resultado adecuado. Entonces, obviamente, antes del EMSCOL Neo, nos quedaba, pues, obviamente, una dieta alta en proteínas, ir al gimnasio, etcétera, pero ahora con esta herramienta podemos complementar de una manera bastante eficaz este tema y brindar a los pacientes no solamente verse bien, sino sentirse bien. Lo que yo quería decir, respondiendo un poco a tu pregunta, Diana, es que nosotros, todos los que estamos en este escenario, tenemos un nicho muy sesgado, porque justamente los pacientes que vienen a consultar por estética son pacientes que tienen conductas de autocuidados muy importantes, o sea, ya corremos, como decimos en Argentina, con el caballo del comisario, ¿no? Ya tenemos, digamos, el 50% que tenemos un paciente con ganas de... Eso por un lado. Por otro lado, hay toda una tendencia en el mundo de lo que es el wellness, el bienestar. Y creo que esto nos introduce a la próxima tecnología que tiene BTL, que es ExoMind, ¿no? Sí. Así que yo creo de que si nosotros lo podemos trabajar bien desde ese lugar,
a nosotros no nos es difícil esto, no nos es difícil. Por ahí en Argentina lo que es difícil es que paguen, pero no que compren, no Sí. que quieran comprar, sino que quieran pagar. Sí, Así que bueno, eso era lo que yo quería aportar, que es muy importante introducir que, digamos, MSCAL en este caso, que es de lo que, en definitiva, lo que queremos tratar de terminar de imponer, es una tecnología que nos está abriendo la puerta a cosas mucho más importantes que es el wellness, ¿no? En todos sus aspectos. Así que creo que por ahí vamos bien. Además, yo probé ExoMind en Praga y estuve, no sé si además porque estuve de vacaciones en Europa, pero estuve totalmente, parece que me hubieran dado una inyección de dopamina con adrenalina, sin comer, sin dormir, todo felicísima. Así que creo que vamos bien por ahí, vamos bastante bien. Sí, bueno, no sé, ya agregar un poco más a lo que dijeron todos, me tengo dos tipos poblacionarios, yo porque tengo pacientes en España y tengo pacientes en Argentina. Sí es verdad lo que dice Valeria, que trabajar en Argentina es un poco más complejo, los análogos también tienen otro precio, son mucho más costosos en Argentina que acá en España. Pero todos los pacientes, yo como trabajo con mi hermana que es endocrina, tengo mucho paciente que ingresa a la clínica que no está enfocado en el autocuidado facial ni corporal, pero sí pacientes que están sufriendo de un síndrome metabólico, de una diabetes, una prediabetes, y que empiezan a tratarse con estos análogos, que la verdad que son una revolución, y hacemos mucho hincapié en esta sarcopenia y en este metabolically obese normal weight person que empieza a perder masa muscular, y a nivel, el impacto que tiene a nivel sistémico es muy importante. Por eso es que todo el paciente que entra en mi circuito pasa, además de que yo lo machaco con el gimnasio y el ejercicio de fuerza y la buena alimentación, porque después si no se quedan enganchados al análogo, no lo quieren dejar, porque si no van a volver un poco a este efecto rebote si no son capaces de sostener esa masa muscular. Entonces, el MSCAL para mí es protocolo de ataque, pero sí un protocolo luego de mantenimiento que apoya muchísimo a la cincha, principalmente a lo que es el core, que es lo que hablaba la doctora Estela, la fuerza de piernas y la fuerza a nivel glúteo también. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por sus comentarios. Una de las últimas preguntas que tenemos habla de que si el espesor de la grasa abdominal influye en el resultado de MSCAL. Entonces, eso se la dejo a cualquiera de ustedes que la quiera responder. Sí, claramente nosotros sabemos que los 2,5 Tesla que tiene la bobina del MSCAL logra generar una penetración en cierta cantidad de centímetros. De hecho, el MCELA todavía un poquito más, hasta 7 centímetros. Pero claro, si tenemos un panículo adiposo que hace que nos vamos a ir comiendo centímetros de profundidad, en estos casos yo lo que hago es a los pacientes ajusto mucho las cintas del MSCAL para tratar de lograr llegar un poquito más al músculo, pero bueno, a veces los tenemos que empezar a indicar quizás cuando el paciente tenga una plicometría un poquito más adecuada para que sea más efectivo todavía, ¿vale? Romy, es muy importante, bueno, ahí también está nuestro criterio médico, que cuando un paciente llega con grasa abdominal, está muy bueno. Sabemos que sobre lo que va a responder es sobre la grasa subcutánea, no sobre la grasa visceral. O sea que esta combinación y este trabajo hermoso que mostraron vos y Omar con los análogos de GLP-1 es la combinación ideal. Por eso ya, bueno, yo empecé haciendo nutrición y hace 22 años hago estética, pero ya, digamos, las cosas no pueden ir separadas, tienen que ir de la mano. Esta visión integral, así como Estela habló de todo el suelo pélvico y de la calidad de vida que implica tener una salud genital buena, eso tiene que ser, o sea, digamos, el tema de trabajar en equipos es lo que se impone y es lo que se viene, ¿no? Y que hay que aclararle muy bien al paciente, volviendo al tema del espesor abdominal, que hay una grasa que responde a la dieta y esa grasa tiene que ser abordada desde otra mirada, desde una mirada nutricional y además con la actividad física que va a ser afuera. Tampoco podemos, porque cuando ponemos un equipo como si fuera el estandarte de todo, terminamos quemando el equipo, terminamos quemando la tecnología.
Hay que decir hasta aquí sí, y hasta aquí no, y hasta aquí necesitamos de vos, y hasta aquí necesitamos de otro colega. Yo creo que es muy importante saber reconocer las limitaciones de nuestra indicación. Claro, Okay. es que el éxito de un aparato depende fundamentalmente de que lo estés aplicando para lo que sirve. Eso es importantísimo. La verdad es que me encanta que hayas hecho ese comentario. Exactamente. Gracias. Ok. Me consultan si tal vez la doctora Romina nos puede compartir algún tip comercial para sus colegas, algún tip de fidelización. Sí, en general, con respecto a mí, lo que me gusta mucho es abordar al paciente desde un paquete, digamos, por así decirlo, ¿no? A mí la palabra paquete no me gusta porque suena a generalización y esto es muy personalización. Lo que tenemos que hacer es personalizar el tratamiento del paciente, ¿no? Pero sí incluir un poco, por lo menos los primeros 2 o 3 meses de nosotros lo que estamos proyectando y qué tratamiento queremos hacer. Si nosotros somos los que prescribimos el análogo o lo vamos a estar dando nosotros, muchas veces yo lo que suelo hacer es hacer protocolos semanales de análogo y cuando viene los inyectamos dentro de la clínica, hacemos la aplicación del Emsculpt Neo, hacemos el Exilis, hacemos X-Wave también, sumamos X-Wave y al paciente le hacemos un precio cerrado que sabe que mensualmente tiene X cantidad de tratamientos incluidos y entra como en un circuito. Las bioimpedanciometrías, las mediciones de las plicas, hacemos un control exhaustivo, les entregamos su dieta, lo vamos siguiendo, el paciente necesita un seguimiento, necesita un apoyo, entonces a veces para el paciente es mucho más fácil decir, bueno, obtengo un valor cerrado de un servicio mensual que yo ya sé que tengo que pagar como si fuera una membresía o una cuota y pueda incluir cierta cantidad de tratamientos. Eso será obviamente mirando la rentabilidad de cada negocio y de qué manera uno lo puede gestionar. Pero eso puede generar por ahí una adherencia alta del paciente porque también sabe qué estructura de dinero tiene que estar destinando a ese tratamiento y también ser realistas y hablar a los pacientes que el tratamiento con análogos es un tratamiento a largo plazo. Los estudios son a 68 semanas. Entonces, si vamos a lograr perder esos 15-20% del peso ponderal que tiene el paciente, sabemos que son tratamientos que los tenemos que instalar a largo plazo, especialmente en pacientes obesos, ¿eh? Ok, perfecto. Perfecto. Hay un par de preguntas ahí, pero básicamente, ¿cuántas veces a la semana se puede realizar Emsculpt? Pero eso depende de la tecnología que tengan, ¿verdad? Si tienen Emsculpt, si tienen Emsculpt Neo, puede ser de 1 o 2 veces por semana o dependiendo también del paciente. Hay otra consulta que nos hacen ya para finalizar, pero esta es sobre paciente con esclerosis múltiple. Si a mí me consultan, nosotros como representantes de BTL tengo que decir que es contraindicación completa. Entonces, creo que ustedes están en el mismo canal que yo. Contraindicación. Perfecto. Ok, listo. Entonces, muchísimas gracias. De verdad fue una sesión muy, muy, muy buena. Les agradezco a los 4 por esas charlas tan importantes. Acá les están compartiendo en el chat una encuesta para finalizar, si gustan para ingresar y poderla llenar. Y que pasen todos buen día, buena tarde y buena noche los que estamos de este lado de Europa. Chao, hasta luego, gracias. Un placer, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.